Uno de los temas que causa mucha divergencia en las familias es quién lleva los pantalones en el hogar. La solución a este conflicto se resuelve aceptando a quien Dios le delegó la autoridad en el hogar. Este es el tema que trataremos en este día, la autoridad en la familia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10, es una buena base para entender principios de autoridad. Se relata acerca de un centurión que en esta historia es un personaje muy especial. Tenía un siervo que estaba enfermo, a punto de morir, pero también dice que le amaba a su siervo. Ciertamente no era común que un romano se preocupara por la vida de un esclavo. Si un esclavo estaba enfermo, estaba a punto de morir, lo más fácil era desecharlo, comprar otro esclavo y despreocuparse. Pero este centurión se preocupaba por su siervo que estaba enfermo. Además, no podía quedar en el pensamiento de un romano que en una necesidad fuera a pedir ayuda a un judío, que mandara a pedir ayuda a un judío. Y en este caso, aún más, mandarle a pedir ayuda a Jesús. Leamos de la versión Nueva Traducción Viviente parte de este pasaje. Vamos a darle lectura a Lucas capítulo 7, versículos del 6 al 8. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Este hombre realmente entendía el significado de la autoridad. Aprendamos algunos principios entonces acerca de la autoridad en la familia. El primer principio que vamos a ver este día es cuál es el orden de la autoridad. El orden de la autoridad es el primer principio que debemos de aprender acerca de esta enseñanza. Por medio de este centurión podemos aprender el orden de autoridad que se debe de practicar en el hogar o practicar en la familia. En primer lugar, vemos que en Lucas 7:6 el centurión reconoce con humildad que Jesús es un hombre que tiene autoridad, por lo tanto le llama Señor. De igual manera, en un hogar cristiano, se debe reconocer que Jesús es el Señor. Jesús le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta palabra potestad también se puede traducir como autoridad, de tal manera que Jesús les dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo que en el orden de autoridad, lo primero es la autoridad de Jesús sobre la familia. Esa es la primera enseñanza del orden de autoridad que debemos de tener. Lo segundo se encuentra en el versículo 8, que el centurión se reconoce a sí mismo como un hombre sujeto a autoridad. Él dice: yo también soy un hombre que me encuentro bajo autoridad, estoy bajo autoridad. Él sabe obedecer, él entiende que estar bajo autoridad le provoca a él protección, le da protección y le da seguridad. ¿Por qué? Porque
porque su autoridad le ha sido delegada por un superior. Su autoridad le ha sido delegada por un superior. En el caso de los padres de familia, que se nos ha delegado la autoridad sobre la casa, que nos llama cabezas de hogares, que somos la cabeza de la familia, también nos ha sido delegada por una autoridad superior. Y esa autoridad superior es la autoridad que nos da nuestro Señor Jesús. De tal manera que lo segundo que tenemos que aprender es que estamos bajo autoridad. Y en tercer lugar, el hombre sabe que él tiene autoridad. Él entiende que es un hombre que tiene autoridad y sabe usar esa autoridad para el bien de los demás. La autoridad en el hogar, la autoridad delegada al padre de familia en el hogar, no es para someter de ninguna manera, sino para mantener un orden que beneficie a toda la familia. El segundo principio, tenemos que aprender a conocer cuál es la autoridad en el hogar. Estamos viviendo tiempos, como decía, en que la sociedad y sus enseñanzas son contrarias a los mandatos de Dios. Están provocando un caos en la familia. Por lo tanto, necesitamos hombres de autoridad en los hogares. Necesitamos hombres que reconozcan y sepan que la autoridad que Dios les ha dado, les ha delegado como cabezas de hogar, deben de practicarla. Tienen que aprender a guiar a familias bajo la autoridad de la palabra de Dios. La esposa debe de reconocer y respetar la autoridad del esposo. Uno de los aportes más valiosos que una mujer sabia puede hacer para su autoridad o para su familia o para su hogar es honrar la autoridad de su esposo, reconociendo y respetando el lugar de privilegio que Dios le ha dado a su esposo. Una esposa que honra la autoridad de su esposo propicia que los hijos también respeten y honren la autoridad de su padre. El ejercicio de la autoridad en el hogar es determinante para el correcto desarrollo de los hijos. En Efesios 6:1, por ejemplo, se llama a los hijos a obedecer a los padres. Y dice que deben de obedecer a los padres porque esto es justo. Lo que quiere decir es que lo correcto es obedecer a los padres. Es obedecer a los padres también. En Colosenses 3:20 llama a los hijos a obedecer a sus padres, ya que esto agrada al Señor. Hijos que quieren hacer lo correcto, hijos que quieren agradar al Señor, tienen que mantenerse en obediencia a sus padres. Tienen que mantener y honrar la autoridad de sus padres. Tienen que aprender a obedecerles. Obedecer, entonces, es reconocer la autoridad. Cuando uno obedece, está reconociendo la autoridad que ha sido establecida, la autoridad que está por encima de uno. Por lo que un hijo que reconoce la autoridad de un padre se va a mantener en bendición. Pero un hijo que no reconoce la autoridad de su padre está en camino de su propia ruina, tal como lo advierte el Proverbio 14:12, que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hijos tienen que aprender a respetar la autoridad que el Señor ha establecido en el hogar. Como tercer principio, veamos la regla de la primera vez. La regla de la primera vez, quizás usted no lo había escuchado antes, pero este centurión conocía la regla de la primera vez. ¿Y qué significa la regla de la primera vez? Que solo era necesario decir la orden una sola vez para que los soldados obedecieran. Como quisiéramos los padres que también nuestros hijos obedecieran de esta manera, que no fuera necesario repetir, insistir,
tantas veces para que nuestros hijos aceptaran o recibieran un llamado de atención o cumplir algo que los padres les están pidiendo. La realidad es que donde hay autoridad, no se debería de necesitar decir más que una vez la palabra que se quiere dar, o la ordenanza o el mandato que se quiere establecer. No es necesario repetir una orden una y otra vez, y mucho menos ir incrementando el volumen de la voz cada vez. No se necesita gritar. Gritar es una trágica señal de la falta de autoridad en el hogar. Alguien que no tiene autoridad se ve en la obligación de gritar. Alguien que no tiene autoridad se ve en la necesidad de exigir la obediencia de los hijos. Y exigirlo de la siguiente manera: porque en esta casa yo soy la autoridad. Cuando alguien tiene que decir, en esta casa mando yo, en esta casa yo soy la autoridad, ¿sabe qué significa? Que ya perdió la autoridad, porque los hijos no obedecen a la regla de la primera vez. Hermanos, como conclusión acerca de los principios de autoridad, como conclusión de la autoridad, en este tema de la autoridad de la familia, tenemos que aprender y concluir que en la casa del centurión, la autoridad que él tenía iba caminando de la mano del amor. Porque él tenía autoridad, pero también dice la palabra que amaba a su siervo y también amaba a la nación. Los ancianos del conglomerado de sacerdotes reconocían que este hombre era bueno y que había incluso levantado una sinagoga en la ciudad. Por lo tanto, la autoridad no se gana con la posición de decir yo soy la cabeza. La autoridad se gana por tener una relación de respeto y amor hacia la esposa y hacia los hijos. Cuando los hijos y la esposa se sienten amados, reconocen que su padre está bajo la autoridad de Jesús y se someten a la autoridad delegada. Qué importante es que aprendamos como padres estar bajo la autoridad de Jesús, que podamos entender que somos hombres con autoridad delegada y que nuestros hijos y nuestra esposa acepten de buena gana la autoridad que Dios nos ha dado.